Vamos a hablar del nervio trigémino. Es el quinto par craneal de los 12 ya existentes. Su función es llevar ASG, aferencia somática general, y EB, eferencia visceral especial. Esto quiere decir que dicho nervio es o proporciona sensibilidad y movimiento a ciertas zonas de la cabeza. Su origen embrionario está en el primer arco faríngeo. El origen aparente de dicho nervio está en los bordes laterales del puente de la cara anterior a nivel de los pedúnculos cerebelosos. Sin embargo, su origen real de dicho nervio está o se basa en núcleos: el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal y por último el núcleo motor. Este último nos otorgará movimiento a músculos que provienen del primer arco faríngeo. El ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser se ubica cerca de la cara anterosuperior de la porción pecrosa del hueso temporal, en lo que es la fosa de Gasser. Y de este se emite una ramificación dando origen a la rama oftálmica, también conocida como la V1. También tenemos la rama maxilar o V2 y por último la rama mandibular. Como dato adicional, cabe recalcar que dicho nervio no inervará, repito, no inervará el ángulo mandibular ni al pabellón auricular, sino que esta inervación se las dará la C1 y la C2. Empecemos con la rama oftálmica o V1. El nervio oftálmico tiene función sensitiva, tacto, dolor y temperatura. Esta rama sale por la hendidura esfenoidal u orbitaria, donde se dividirá en rama lagrimal, la cual inervará la glándula lagrimal, la conjuntiva y la piel del párpado superior. Solo la piel del párpado superior. Después sigue la rama frontal, cuya rama tiene dos subramas. Empezamos con la supracoclear. Esta dará inervación al seno frontal y lo que es inervación cutánea a lo largo del cuero cabelludo. Y la segunda subrama y la última es la supraorbitaria, la cual dará inervación a la frente. Y posterior a esto seguirá la última rama del nervio oftálmico. Estamos hablando de la rama nasociliar, la cual inervará la región interna nasal del seno esfenoidal, las celdillas etmoidales e inervará la piel del ala y vértice de la nariz. Y esto sería todo de la rama oftálmica. Seguimos con la rama V2. Este nervio también proporciona lo que conocemos son las funciones sensitivas de tacto, dolor y temperatura. Por dentro de la fosa pterigopalatina da origen a ramos terminales como lo es el nervio meningio. Este inervará las meninges, como su nombre lo indica. Posterior a esto seguimos con el nervio alveolar superior posterior. Este da origen a un ramo gingival, el cual inervará la encía bucal de molares. También inervará el seno maxilar y lo que son los molares, con excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar. La raíz mesiovestibular del primer molar estará inervada por el nervio alveolar superior medio. Posterior a esto está el nervio cigomático, el cual penetrará la órbita y dará fibras a la glándula lagrimal. Una rama más de la V2 es el nervio infraorbitario. Este nervio inervará el párpado inferior, labio superior y parte del vestíbulo nasal. Por último seguiremos con las ramas asociadas con el ganglio pterigopalatino. El nervio faríngeo, el cual inervará la nasofaringe. El nervio posterior superior, el cual al entrar en la cavidad nasal se divide en nasal posterior, superior, medial, el cual inervará la porción posterior del tabique nasal y esta
el nasal posterior superior lateral, el cual inervará la porción postero superior de la pared lateral de la cavidad nasal, en la región de las conchas nasales o con cornetes nasales superiores y medios. Seguimos con el nervio palatino mayor. Este dará inervación a la encía y la mucosa palatina desde molares hasta el borde posterior del paladar duro, o sea, hasta primer molar. Seguimos con el nervio palatino menor. Este solamente dará inervación a paladar blando. Seguimos con el nervio nasopalatino, el cual inervará la mucosa y encía del paladar duro, de incisivo a canino. Seguimos con los nervios alveolares. Está el nervio alveolar superior medio, el cual inervará el seno maxilar, premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar, así como la encía y mucosa de estos dientes. Y también tenemos al nervio alveolar superior anterior, el cual inervará dientes de canino a incisivo, así como su encía y mucosa. Para terminar, hablaremos de la rama de la V2 después de su salida del agujero infraorbitario. Tenemos un ramo labial superior del nervio infraorbitario. También está el ramo nasal del nervio infraorbitario y el ramo palpebral, obviamente también del nervio infraorbitario. Estos nervios dan sensibilidad a lo que es la piel del labio superior, al ala de la nariz y por último al párpado inferior. Seguido de esto, terminamos con el nervio mandibular. Este es un nervio mixto. Esto quiere decir que lleva aferencia somática general, tacto, dolor y temperatura, y aferencia visceral especial. Esto se refiere a que inervará dando movimiento a los músculos del primer arco faríngeo, como lo dijimos en un inicio, los cuales son los músculos de la masticación: macetero, temporal y pterygoideo lateral y medial, así como el miloioideo y al vientre del anterior del digástrico, al tensor del tímpano y al tensor del velo del paladar. Este se formará de una raíz motora pequeña que se une a una porción sensitiva al salir del agujero oval para después llegar a la fosa intratemporal. Este da origen a un ramo meningio y posterior se dividirá en anterior y posterior. Empezaremos con la división anterior. El nervio o ramo maceterino inervará al músculo macetero y dará fibras nerviosas para la articulación temporomandibular. Seguido de esto tenemos al nervio temporal profundo anterior y posterior. Estas fibras se hacen profundas al músculo temporal para inervarlo. Seguimos con los ramos pterygoideo medial y lateral. Como su nombre lo indica, estos nervios inervarán a los músculos pterygoideo medial y lateral, penetrando por la cara profunda del músculo antes mencionado. Por último, está el ramo bucal, el cual inervará la piel que recubre el músculo bucinador, así como su mucosa de revestimiento y la encía de molares mandibulares. Y seguimos con la división posterior. El primer ramo que veremos será el lingual. El nervio lingual es el encargado de inervar la mucosa lingual de los 2/3 anteriores de la lengua y la encía lingual de los dientes mandibulares. Seguiremos con el nervio alveolar inferior, el cual es el más grueso del nervio mandibular.
Este estará por el foramen mandibular, inervando molares y la encía de estos hasta incisivos. Para este nervio se divide en ramas terminales a la altura de premolares. Primera división, nervio mentoniano. El nervio alveolar inferior, al llegar a premolares, emerge por el foramen mentoniano, dando inervación a mucosa, piel del labio inferior, la mejilla y la encía vestibular de premolares, hacia incisivos y la piel del mentón. Segunda división, el nervio incisivo. Esta continúa la dirección del nervio alveolar inferior e inervará caninos e incisivos y su encía vestibular. Y por último, el nervio miloioideo, el cual no entrará al foramen mandibular, sino se dividirá antes para inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Y esto sería toda la inervación que da el quinto par craneal.